Aquí tenemos en inglés la vocal que se llama U. Este sonido es un poco único porque en cambio, o con diferencia a los demás de las vocales, su nombre representa uno de dos sonidos que se considera que podrían ser los sonidos largos de U en inglés. En comparación con el nombre en español, que es una U pura, o sea, podríamos decir, no es un diptongo, no hay movimiento. En español decimos U, el nombre, y el sonido también U. Y está congelado en nuestra boca, no se mueve. En inglés, igual como con la vocal O, si yo digo el nombre de la vocal en inglés, vamos a ver ese movimiento. U, U. Ese sonido, que técnicamente es un diptongo, un sonido compuesto, no es el sonido más común, el sonido largo más común en el inglés. De hecho, el sonido más común en el inglés es un poco más parecido al sonido en español, la U. Y se representa por muchas maneras y vamos a repasar algunos de ellos. Primero tenemos nuestro ejemplo favorito, nuestro patrón principal en inglés de los sonidos largos de las vocales. La vocal U con un consonante y la I silenciosa sonando entonces la palabra flute, que significa flauta. Siguiendo adelante, vemos el mismo patrón aquí, rude. Pueden escuchar ese sonido largo, U, rude, rude, que significa rudo o ruda o grosero, más bien. También tenemos esta palabra, attitude, attitude, que significa actitud. Y pueden ver que en todos estos ejemplos tenemos la vocal, un consonante y la I silenciosa, también en dude. He puesto otros ejemplos que no están incluidos normalmente en este paquete, entonces en español no lo van a ver, pero lo menciono ahora, porque el nombre de la vocal U, ese diptongo, también representa un sonido muy común en inglés, pero no tan frecuente. Entonces, esta palabra no se pronuncia use, sino se pronuncia use. Estoy pronunciando ahora el nombre de la vocal use. Esta palabra significa usa o usar o un uso. También pueden ver esta palabra usually, usualmente, usually. Y la última palabra, utility, utilidad, que algo es útil. La utilidad de una cosa, utility. Pueden ver que es algo que todas estas palabras tienen en común. Es un sonido largo de la vocal U, pero con la vocal al principio de la palabra. No hay ningún consonante y ninguna otra letra enfrente de la U, de la U en estos casos. Como empieza con la vocal, entonces suena con su nombre, U. Si el sonido largo aparece adentro de una palabra, entre otras letras, va a sonar nada más como la U en español. Rude, attitude, dude, flute. ¿Ok? Eso es la clave con la diferencia entre los dos sonidos en inglés. Tenemos U, que aparece dentro de una palabra, y tenemos U, que aparece al principio de una palabra cuando es un sonido largo de la U. Otras maneras de deletrear. Vamos a ver algunos ejemplos que ya hemos visto representando otros sonidos de otras vocales. Qué confuso, ¿verdad? Hemos visto esto, vimos esto arriba con la O en la palabra sew, que es coser. Y aquí lo vemos en esta palabra, chew, sonando completamente diferente, y con esta palabra chew, que significa masticar. Vemos la misma O sonando como do en esta palabra.
que significa hacer, do, hacer, accionar algo, cometer un verbo, to do. También tenemos doble O, eso es muy común en inglés, quizás uno de los patrones más comunes, junto con la U con una I silenciosa, vamos a hacer ver este patrón de dos O's sonando food de una manera largo. También en palabras, otro ejemplo que no aparece aquí sería boot con B-O-O-T, que significa bota. Boot también se pronuncia así y tiene la doble O, food. Vemos O con U, dos vocales. Vimos esto arriba. En algunas palabras puede pronunciar O juntado con U como O, como boulder and shoulder, pero en este ejemplo, en esta palabra, significa group, grupo en español. Entonces eso es muy parecido al español, group. Y al final, una U con una I, sonando largo, fruit. No fruit o fruit, es fruit, nada más, fruta en español. Una cosa que quiero llamar la atención de muchos de estos ejemplos, nosotros como hispanohablantes podemos ver estos ejemplos en inglés y se parece bastante a muchas palabras que ya conocemos del español, como flauta, como rudo, como usar o uso, actitud, usual, usualmente. Esto no, perdón, no les dije, ¿verdad? Dude significa chavo, es como una palabra de cotidiano de decir, este vato, este chavo, dude. Pero utilidad, utility. También group, grupo, fruit, fruta. Todos son cosas muy, muy conocidas para nosotros en español. Seguimos entonces con el sonido de la vocal, el sonido corto de la U. El sonido corto de la U mayormente se pronuncia con una boca bien relajada. En vez de con los labios redondos, vamos a relajar toda la boca y nada más decir los labios, relajar los labios y decir No es con la boca bien abierta, sino con los labios completamente relajados y la boca bajando. Así se suena el sonido corto de la U y aparece en palabras como bug, bicho o insecto, up, arriba, cut, cortar, fudge, que es un chocolate, como un postre de chocolate con otros ingredientes. Otras maneras que vamos a ver aparecer este sonido corto de la U, aparece como representado con la misma vocal O en la palabra son, hijo, en la palabra does, que es una conjugación de do, para decir que él hace, he does, o ella hace, she does. A ver, ¿qué les acabo de decir? Que doble O significa muchas veces U como food, y aquí vemos casi, es casi la misma palabra, solamente agregamos una L y de la nada se cambia aquí. Y en vez de flood se va a leer flood, igual como up or cut. We have flood, que significa inundación. ¡Qué lío! Food, flood, casi la mismísima palabra, pero con una letrita diferente, es un sonido diferente y una pronunciación de la vocal diferente. Y aquí vemos nuestro amigo, pues más bien vamos a hacer nuestro enemigo de la U agregado con otra vocal. Parece que nunca podemos predecir qué va a decir esta palabra, si es O como boulder, shoulder, o U como group, o en este caso double, que significa doble. Entonces, veamos por qué necesita mucho desarrollo, mucho estudio el tema de las vocales, porque aquí tenemos una sola combinación
de dos vocales, que es la O con la U, y esa misma combinación tiene tres mínimo, porque hay otros que no hemos hablado todavía, pero mínimo tiene tres diferentes pronunciaciones. Entonces, sí, requiere mucho desempeño. Aquí tenemos un pequeño examen, un pequeño repaso para ver si ya hemos agarrado más o menos la onda. Aquí sí les puedo decir que podría ser un poco tramposo, por eso nada más es decir cuál de estos dos grupos de palabras, cuál representa la U, el sonido U o U, y cuál representa el sonido el sonido corto A. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si vemos nada más en esta palabra o en esta palabra, de verdad no nos da una buena pista, porque ya sabemos que doble O en inglés podría ser U, pero también podría ser A, como podría ser food o flood. Esto podría ser mood o mud, no sabemos, o blood o blood. Entonces vamos a necesitar ver otros miembros de estos grupos para darnos una pista. ¿Qué tal esta palabra? Pues eso también podría ser to o ta, porque aquí vemos que aparece la O como A, sun, y aquí aparece U, do. Entonces eso tampoco nos va a ayudar. Pero vemos a una y otra en el otro grupo que sí nos puede ayudar. Y ese es este ejemplo. Es una U, la U, y tiene puros consonantes sin voz. La C, k, k, y la P, p, p. No hemos visto hasta ahora ningún ejemplo de dos consonantes sin voz que no roban completamente o acortan la voz del consonante. Esto entonces sabemos que tiene que pronunciarse A, cup, tal como en el ejemplo de cut y de up. Entonces, esto sería como el clave del grupo. Esto es el grupo del sonido corto de A, de la vocal U. Y si esto se pronuncia cup, entonces esto se pronuncia trouble, esto se pronuncia blood, esto se pronuncia come, y esto se pronuncia stun. De este grupo tenemos mood, clue, to, stew, and gratitude. Repasando los significados de cada grupo, mood significa estado de humor, clue es una clave o una pista para descifrar algo, to mayormente se significa la preposición a o también para. Stew es un caldo o una sopa, normalmente con verdura y con carne. Y stew suele ser algo como más espeso, no tan líquido. No tanto caldo, sino un poco más espeso. Stew. Líquido, pero espeso. Y gratitude, ahora pues no les tengo que decir, ustedes saben qué significa gratitud. Yendo a nuestro grupo del sonido corto, tenemos cup, que significa copa o vaso, trouble, que significa problema o lío, blood significa sangre, come significa venir, el verbo venir, y stun significa como darle algo, un golpe o algo para que pierda conciencia. Hacer inconsciente o con un golpe o con electricidad, un choque eléctrico o algo, pero lo hace inconsciente a un ser consciente, un animal o una persona. ¿Ok? Eso ha sido un poco largo porque repasamos dos vocales en uno, pero espero que les haya ayudado y espero que también pueden seguir avanzando con el tema de las vocales en inglés. Dios les bendiga.